Diariamente, Geo, somos bombardeados por muchísimas situaciones estresantes, problemáticas. Afortunadamente, tenemos la opción de lograr nosotros la paz interior. Para eso hay varias herramientas, hay varias estrategias de las cuales podemos hablar. Pero antes yo quiero empezar con una historia, Geo. Esta es la historia de un maestro budista, donde van caminando por el bosque y llega un momento en donde se sienta a descansar junto con sus discípulos. Pero uno de los discípulos estaba muy agitado, como muy ansioso, quería saber a dónde iban a llegar. Y en eso se ponen a descansar cerca de un río y el maestro budista ve donde varios animales pasan por el río tremendamente y pues ponen las aguas muy turbias. Y le dice a ese discípulo ansioso, le dice, ¿me puedes traer una jarra con agua? Y el discípulo va y la trae. Y cuando se la entrega le dice, ¿ves cómo está el agua? Dice, sí, está toda turbia. Dice, ¿es que pasaron los animales? Bueno, dice, espérate media hora. 15 minutos tal vez es suficiente y me vuelves a traer la jarra llena de agua. A los 15 minutos regresa con la jarra de agua y el agua clara y transparente. Dice, ¿ves la diferencia? Lo mismo sucede cuando estamos con un sentimiento de ansiedad, de caos. Simplemente puedes lograr la tranquilidad calmándote, esperándote. Así es. De hecho, es una de las estrategias que deberíamos de implementar para lograr esa tranquilidad o esa paz interior que todo mundo anhelamos, es decir, la paciencia. Lo que pasa que nuestro día a día nos lleva a tomar decisiones, acciones por lo que nos va pasando muy apresuradas. Y bueno, empezaría yo mencionando qué es tener tranquilidad o paz mental. La tranquilidad es un estado emocional, es un estado mental en el cual encontramos equilibrio, valga la redundancia, a todas nuestras emociones. Y entonces, al momento de enfrentar lo que nos ocurre cotidianamente a todos, como puede ser enojarme con mi hijo, tener un problema con mi jefe en el trabajo, ir en el coche y alguien se me atravesó, lo voy a enfrentar, es decir, no significa que no vaya a pasar. La manera en la que yo voy a reaccionar es lo que va a marcar la diferencia, porque me manejo bajo un esquema de tranquilidad o paz mental, Fernando. Fíjate, hay varias estrategias, Geo, y yo aquí utilizo varias de las P's. Primero, una palabra sanadora completamente, el perdón. Cuando yo perdono, lo que estoy haciendo es lograr una paz interior. Por otro lado, es la paciencia, que tú mencionas ahorita, esa paciencia que es demasiado importante. Por otro lado, es propiciar un ambiente. Y el propiciar ese ambiente, un ambiente de calma, un ambiente de paz, porque también lo puedo propiciar de conflictos, lo puedo propiciar de enojos, etc. Y por otro lado, la parte importante es, necesitamos adaptarnos y ser flexibles. La vida es un cambio constante, de eso no hay duda. ¿Cómo respondo ante la vida, ante esos cambios, es lo que me va a traer paz o me va a traer hasta cierto punto un desasosiego, un caos interior? Y esa es la parte, yo creo que necesitamos tener mucho cuidado, la manera como respondemos a final de cuentas. Así es, completamente de acuerdo, Fernando. Y me gustaría compartir con la gente que nos está viendo o escuchando 3 técnicas bien sencillas para lograr esa tranquilidad o paz interior. La primera sería empezar a hacer una apreciación del tipo de relaciones que manejamos. Cómo me relaciono a nivel familiar, personal, de trabajo. Después de eso, dejar de ser víctimas, quitarnos esa parte que es que yo no soy el culpable, todos tienen la culpa menos yo, o esto me está pasando por tal o cual persona. Y por último, fijar el objetivo de alcanzar esta tranquilidad o paz mental, Fernando. Fíjate que el dejar de ser víctimas es fundamental, porque muchas veces jugamos a nuestra conveniencia el que quiero ser víctima, por un lado. Y fíjate, hay cosas tan sencillas como el escuchar música, como el ver imágenes. Simplemente el ver imágenes, el meditar, el famoso mantra dentro del budismo, las frases que yo digo, las palabras que me repito, la meditación que yo puedo hacer, me ayudan a lograr eso. Hay otra parte importante donde es el cuidarme yo mismo, el autocuidado. El autocuidado lo que genera es
que me importe, que tenga amor propio y sobre todo que me enfoque en lo que es importante, en las prioridades, que no deje que alguien más maneje mi vida. Y yo creo que eso es fundamental. Cuando hablamos de paz interior y de evitar el caos externo, es primero hacer una reflexión en dónde estoy parado. Las relaciones dañinas que tú decías son tremendas, porque muchas veces nuestros propios familiares, nuestros propios amigos, nuestra propia gente cercana, algunos de ellos pueden ser una relación dañina que no la puedo ni siquiera aceptar, o que cierro los ojos y hago como que no pasa nada cuando pasa todo. Completamente de acuerdo. Entonces, por eso conocernos, llegar a ese interior y lograr esa paz y esa tranquilidad, obviamente nos va a dar como resultado tener mejores relaciones, poner límites. Creo que otra factor importantísimo en nuestra vida es la gratitud. Muchas veces estamos nada más quejándonos de lo que no nos pasó, de lo que no logramos, de lo que, es decir, cualquier decepción, desencanto, pérdida, pero no agradecemos, Fernando. Y parte de lograr esa paz interior, esa tranquilidad, es empezar a ser agradecidos de lo que sí tenemos, es decir, tengo un techo, principalmente salud, obviamente, pero tengo una cama donde dormir, tengo un techo, una familia, un trabajo, etcétera. Se nos olvida mucho esa parte. Nos fijamos en el arroz negro, en el puntito negro, ¿verdad? No en lo que tengo, no doy gracias por los privilegios, por todas las cosas inmensas que tenemos cada uno de nosotros, y me fijo en las cosas que de alguna manera incluso me hacen ser mejor persona, pero muchas veces las vemos como cosas malas y no. Bendito también las situaciones que nos suceden porque nos dan crecimiento. Si la vida fuera perfecta sería demasiado aburrido y aparte prácticamente no tendría sentido. La vida es altas y bajas y dentro de esas bajas es también agradecer todo lo que tenemos, que es una parte muy importante. Hay otra parte que para mí es fundamental y es la cuestión de la inteligencia emocional. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, en ese sentido es hasta dónde yo como persona me quito el apego. Y aquí por apego, quiero decir, me quito el apego material, me quito el apego de personas, me quito el apego del trabajo, me quito el apego de amigos, me quito el apego de la familia, me quito el apego de incluso de proyectos y sueños que tengo en cierto momento. Son importantes, pero no soy yo eso. Y esa es la parte que necesitamos. Como una frase de conclusión, ¿qué nos pudieras decir, Geo? Pues yo creo que las personas que logramos vivir en paz o en tranquilidad, vamos a trascender y a vivir mejor y no vamos a ver en las personas o en las situaciones que nos van pasando cotidianamente al enemigo. Vivamos en gratitud, dejemos de ser negativos, tratemos de que aunque nos ocurran cosas que no nos gusten, encontrar el valor o la enseñanza. Yo para terminar quisiera decirles, no dejen de ser niños. Cuando somos niños, la vida es feliz, la vida es tranquila. Somos los adultos los que generamos los conflictos, los que generalmente nos quedamos con las cosas, nos quedamos con las ideas, nos quedamos rumiando hasta cierto punto. Entonces no dejemos de ser niños, busquemos esa paz interior, pero sobre todo, cuidemos nuestro círculo familiar, nuestro círculo de amistades, nuestro círculo de colaboradores, de tal manera que las relaciones se fortalezcan y podamos ir fortaleciendo esa paz interior cada vez más, que es tan importante en el día a día.